¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Les habla Jonathan Azuaje, su facilitador para la asignatura Navegación basada en Performance. Iniciamos. El contenido en este video es referente al módulo 4, PBN parte B. Veremos actuación de los sistemas de aumentación, navegación lateral, el nav, y navegación vertical, VNAV, punto de recorrido o waypoint, flyby y flyover, representación de estos waypoints y comportamiento de la aeronave ante dichos waypoints. Objetivos específicos de este módulo. Ok, los sistemas de aumentación son el ABAS, SBAS y GBAS, donde el ABAS es la aumentación basada en la aeronave. El GBAS, aumentación basada en tierra. Ground Based Augmentation System. Y el SBAS, aumentación basada en satélites. Satellite Based Augmentation System. En el caso del ABAS es Aircraft Based Augmentation System. El ABAS. El ABAS recibe la señal de los satélites para calcular su posición y la principal función del ABAS es asegurar de que la recepción de esta señal y esta posición que me indica la aeronave en función de los satélites que recibe sea correcta. Por lo tanto, el RAIN, que es una predicción, el RAIN es el que permite identificar si alguno de estos satélites está dando algún error. Son necesarios varios satélites, 4 o 5 satélites para poder determinar la posición. Esta posición de la aeronave se calcula en base a la triangulación. Un satélite ubicado en una posición en función del ángulo del que recibe la señal y el otro ubicado en otra posición, se hace una triangulación y se determina. Para que el ABAS y la predicción RAIN tenga efecto es necesario un satélite adicional, o sea, un sexto satélite que descartaría si alguno de estos satélites tiene alguna falla o algún error. Esa es la principal función del ABAS. Con el SBAS, que es la aumentación basada en satélites, aquí en el mapa se puede observar que hay varias zonas de cobertura. Está la WOS, que es el sistema de aumentación que se encuentra en América del Norte. La EGNOS, la que se encuentra en Europa. Estas son las más populares, las más conocidas. Pero hay otras. Hay una que se encuentra en Rusia, otra en Asia y la otra en la India. Estos sistemas de aumentación satelital lo que hacen es amplificar la señal que de por sí ya viene de los satélites de posicionamiento. ¿Por qué es necesario aumentarla? Bueno, cuando los sistemas GPS y GLONASS se crearon, no fueron exclusivos para la navegación instrumental. Para la navegación instrumental necesitamos tener una serie de una precisión, una continuidad, una integridad que los sistemas GNSS no cubren del todo para una aproximación de precisión, para una aproximación final. Es necesario este sistema de aumentación, el satelital, para poder garantizar que sea mayor y sea más precisa la, la ubicación de las aeronaves en las trayectorias finales de vuelo. Entonces, esta señal amplifica
y permite que sea más segura la información de la ubicación en un Final Approach. Permite garantizar lo que es una navegación LPV, una navegación con guía vertical, cosa que sin este sistema de aumentación no sería posible. Muy bien, con el GBAS, Ground Based Augmentation System, tenemos lo que es el GLS o GLS. Es algo similar a lo que es el ILS, pero en este caso no usa una señal, un localizador o una senda de planeo que está basado en tierra. Este recibe la señal directamente de la aeronave y se apoya con los satélites y le garantiza a la aeronave un confinamiento lateral y vertical similar a lo que es esta senda de planeo, pero sería una especie de senda de planeo virtual en la que, bueno, la precisión es considerable. Este sistema de aumentación está orientado más que todo a lo que es la aviación comercial de pasajeros, porque el equipamiento es costoso y no en todos los aeropuertos existe este tipo de equipamiento. Bueno, aquí en Venezuela no tenemos ninguno. Creo que en algunos aeropuertos importantes de Latinoamérica lo tienen, en Estados Unidos y en Europa algunos aeropuertos también de importancia a nivel de aviación comercial presentan este equipamiento para la aproximación instrumental de precisión. Entonces el GBAS, en resumen, lo que es una especie de ILS, pero no es ILS, es basado en satélites, recibe la señal, la aumenta y garantiza lo que es la precisión en una especie de senda de planeo virtual, muy similar a lo que es el ILS. Muy bien, para explicar la navegación LNAV y VNAV, vamos a tomar como ejemplo esta carta de aproximación de Santo Domingo, una IAC, Instrumental Approach Chart, de fecha de publicación el 16 de julio del 2020, fecha de Irak, donde nos muestra aquí que es una RNP Yankee. Las designaciones de nuestras aproximaciones RNP Yankee indica que son aproximaciones que solamente nos permiten el NAV, o sea, navegación lateral. Esta RNP Yankee nos lleva a un confinamiento desde los FEDER o alimentadores. Este es el Cantón, Chalitango Noviembre es un alimentador de procedimiento cuyo confinamiento lateral es de 1 milla. Pasa al IAF, Initial Approach Fix, se mantiene en 1 milla. Luego la trayectoria lo lleva a un IF fijo intermedio, también de 1 milla. Y cuando se encuentra próximo al FAF, al Point Final Approach Fix, en este caso Dormo, 2 millas antes de este FAF, ya el confinamiento se reduce de 1 milla a 0.3 millas. Hasta, bueno, llegar al Miss Approach Holding Waypoint, el punto donde se determina la decisión de si la aeronave se va, si tiene campo a la vista el piloto, aterriza, si no, se va hacia el punto del Miss Approach. En este caso, Miss Approach High Decision, la altitud de decisión para realizar la frustrada. Aquí nuevamente, si la aeronave va a ser la frustrada, pasa de 0.3 a 1 milla nuevamente. Y bueno, y aquí iniciaría nuevamente el procedimiento o el IF que se encuentra en el Holding Waypoint. Muy bien, entonces esto es lo que garantiza el NAV, una navegación lateral con un confinamiento definido. Y es importante que sepan que bueno, del F a F a la altitud de decisión, aquí ya se reduce este confinamiento a 0.3 millas. Podemos visualizar que de Visus, que es el IAF, al lo que es el umbral de la pista, nos marca
una guía de asesoramiento de 3 grados. Estos 3 grados es un asesoramiento que le indica el diseñador de procedimiento para que la aeronave tenga un descenso continuo y un descenso, digamos que cómodo. Sin embargo, esta guía de asesoramiento no es una navegación vertical, no es un BNAV, es sencillamente una guía de asesoramiento. Importante que se tome en cuenta. Ahora vamos a pasar a lo que es el NAV BNAV. También vamos a tomar como ejemplo la misma carta de Santo Domingo, pero en este caso la RNP Zulu. Esta RNP Zulu para la pista 30 de Santo Domingo, aquí mismo le indica el procedimiento que es el NAV-BNAV, el NAV-BNAV only. Para poder aproximar en una LNAV-BNAV, la aeronave tiene que estar equipada con un Baro BNAV certificado que garantiza esta navegación vertical. Todo lo demás es similar al LNAV que les mostré hace un momento, es idéntico. Lo único que ya de aquí, bueno, en este caso lo toma de Visus hacia la altitud de decisión, este descenso es automático. La aeronave lo realiza con la precisión de su baro BNAV, de su baroaltímetro certificado. Es importante que cuando se autoricen las aproximaciones, el NAV-BNAV, se tiene que dar obligatoriamente el QNH de la estación. No se permite reglaje altimétrico remoto. Tiene que ser el QNH de la estación y no se deben cometer errores porque si por algún motivo cometemos un error y damos un QNH incorrecto, suponiendo que el QNH sea 1015 y digamos que es 1005, la aeronave va a aproximar o por debajo o por encima de la trayectoria vertical. Si aproxima por debajo, entonces puede tener impacto contra el terreno. Si aproxima por encima, va a llegar muy alto a la altitud de decisión. Entonces, errores en la información del QNH, ya sé que el controlador lo indicó mal, que el equipo está averiado o que el piloto lo interpretó mal, lo colocó de manera incorrecta, pueden ocasionar accidentes. Atentos a esto. Él para garantizar la navegación BNAV, para garantizar esta trayectoria, o digamos qué especie de senda de planeo, porque es algo similar a una senda de planeo virtual, así como les expliqué hace un momento con el GLS, aunque no llegamos a estos niveles. Él toma lo que es la información del QNH y como estamos hablando de QNH, depende mucho de la temperatura y presión atmosférica. Recuerden que las líneas isóbaras de presión, ellas como que se van pegando dependiendo si la temperatura está muy caliente en la superficie o muy frío. Entonces, es, puede ser que la trayectoria de repente no sea esta exacta, sino que la aeronave esté un poco más por arriba o esté un poquito más por abajo. Todo depende de las condiciones meteorológicas. Pero este pequeño error que marca el trabajar con las líneas isóbaras está ya contemplado en el diseño del procedimiento. Por eso es que este tipo de procedimientos, el NAV-BNAV, no se consideran de precisión. Son LPV, son aproximaciones con guía eh, son aproximaciones con guía vertical, pero no llegan a satisfacer los requisitos de precisión e integridad que se requiere para que sea de precisión como un ILS o un GLS. O una aproximación con sistema de aumentación satelital. Estos sí serían de precisión. El NAV-BNAV no es de precisión. Te da guía vertical, pero no llega a ser de precisión. Para que lo interpreten y lo tengan presente, lo tengan en cuenta. Muy bien, para explicar lo que son los puntos de recorrido flyby y flyover, voy a tomar esta lámina donde aquí se muestran los dos tipos de waypoint, o puntos de recorrido. Un flyby por acá, un flyover por acá. Este también sería un flyby. Muy bien. En los flyby, la aeronave viene con una trayectoria, en este caso un track to fix. Esto es parte del Path Terminator o terminación de trayectoria que veremos más adelante. La aeronave viene en una trayectoria
y antes de llegar al waypoint realiza un adelantamiento de viraje. No espera llegar al punto, sino que él ya va virando y se va anteponiendo a este viraje que se prevé acá adelante y toma la siguiente trayectoria, digamos que en limpio. Toma la siguiente trayectoria, no derrapa, sino que la computadora automáticamente calcula, la aeronave calcula cuál sería el viraje adecuado, el banqueo para poder realizar este adelantamiento de viraje y tomar la siguiente trayectoria. Nuevamente aquí tenemos un flyby y una siguiente trayectoria que sería por acá. Entonces la aeronave antes de llegar a este waypoint también adelanta su viraje y toma la siguiente trayectoria. Ese es el comportamiento de una aeronave ante un waypoint flyby. En cambio, en el flyover, la aeronave viene con su trayectoria y tiene que chequear obligatoriamente el waypoint. Y luego que chequea el waypoint es que realiza el viraje y se incorpora a la siguiente trayectoria. Derrapa. Se observa cómo la aeronave chequea el waypoint, derrapa. Esta es la trayectoria, pero bueno, en función de su velocidad, la aeronave tomará la siguiente trayectoria en el punto que se lo permita y dependiendo de su performance. Entonces en el flyover la aeronave obligatoriamente chequea el punto y luego hace el viraje y se incorpora a la siguiente trayectoria dependiendo de qué tipo de pattern inhibitor sea, pues en este caso es un track to fix. Y en el flyby no, en el flyby se adelanta a este waypoint y no lo chequea. Esta es la principal diferencia. Obsérvese cómo en el flyover el waypoint está encerrado en un círculo. En el caso del flyby no. De esta manera se pueden identificar en las cartas también los flyover de los flyby. Muy bien, y para poder visualizar aquí en la carta de aproximación, en la RNP Zulu de Santo Domingo, cuáles serían un flyby y cuáles serían flyover, podemos ver como este IAF que se encuentra aquí en el Miss Approach Holding Waypoint es un flyover, está encerrado en un círculo. Y aquí los que se encuentran en el final, en el punto de decisión para la frustrada, también serían flyover. La aeronave es obligatorio que pase sobre el umbral para poder realizar el viraje hacia lo que es el Miss Approach. Los demás puntos que no tienen en su círculo, todos serían flyby. Este IAF, aquí sería un flyby. Luego en Visus también un flyby, la aeronave realizaría un adelantamiento de viraje. Y aquí en Dormo, bueno, un flyby, la trayectoria es recta, no tiene mucho que virar, no es necesario que sea un flyover por ende. Y si nos vamos acá a la descripción de la carta, podemos ver donde indica cuáles son los flyover y cuáles no. El umbral de la pista 30 es un flyover, yes, es flyover. Helmu, pero cuando es Miss Approach Holding Waypoint es un flyover. En cambio, cuando Helmu se utiliza como IAF, no es un flyover. Los que dicen November es porque no son flyover, o sea que son un flyby, y los que no tienen ninguna descripción también son flyby. Entonces, el mismo waypoint, pero dependiendo de cómo se use, tiene comportamiento diferente la aeronave, ya sea que chequee obligatoriamente el punto o no, o tiene adelantamiento de viraje. Entonces aquí en la carta se puede identificar cuáles son flyover y cuáles son flyby. Muy bien, en resumen y conclusión, los sistemas de aumentación, que son el sistema de aumentación basado en la aeronave, basada en satélites y basada en tierra, nos permiten amplificar un poco más lo que es la navegación GNSS, donde el AVAS, su principal función es la Prediction Range. El SBAS nos da una cobertura más amplia para lo que son las aproximaciones. Aquí en Latinoamérica no tenemos cobertura SBAS. La más cercana nos queda al norte, Norteamérica y en Europa. Por lo tanto no tenemos procedimientos que sean el PV para
SBus. Y el GBus nos sirve para lo que es el GLS. Importante acotar que el GBus no forma parte del concepto PBN. Los procedimientos GLS no contemplan lo que es el PBN. Bueno, ya lo vieron en la presentación pasada donde se indica que las especificaciones PBN son un ARNAV 5, un ARNAV 1, un RNP 2, RNP Approach, y en ningún momento se visualiza algo relacionado con el GLS. Importante acotarlo por ahí para que lo tengan claro. La navegación en NAV y VNAV nos permite navegación en 2D. El NAV nos da una navegación 2D y una guía de asesoramiento de 3 grados para el descenso, pero no se considera una navegación vertical. El NAV VNAV sí nos da una guía vertical que trabaja con lo que es el baro VNAV, por lo tanto la presión barométrica tiene que estar precisa, tiene que ser la del aeródromo en la cual se está aproximando y no puede haber errores. Y en esto también influye lo que es la temperatura. Y pasando a los waypoints, que fue el último punto que tocamos, tenemos los flyby y los flyover, donde los flyby tienen adelantamiento de viraje y el flyover tiene que chequear obligatoriamente la posición del waypoint. El flyby no lo chequea, vira antes, y el flyover sí. Y se representan de manera distinta en la carta. Bueno, es todo para este módulo de PBN parte B. Muchas gracias y hasta pronto.